Tribunal Constitucional en transición, audiencia pública, convocada en el proceso rol 2935, requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados respecto de parte de las glosas del Ministerio de Educación, de la Ley de Presupuesto del Sector Público. El orden de las exposiciones será de acuerdo a la inscripción. Cada persona tendrá derecho a usar 10 minutos. Vamos a ser muy estrictos en eso para que puedan exponer los 19 participantes. La audiencia va a estar dividida en tres. En primer lugar van a exponer los 7 primeros. Vamos a hacer un alto de 10 minutos, luego 6, 8 altos y luego los últimos 6. Agradecemos que quieran participar en esta audiencia. Para el Tribunal Constitucional es muy importante que la sociedad civil nos haga llegar su opinión en un tema tan relevante como el que nos toca decidir, y esperamos que los antecedentes que nos entreguen nos ilustren sobre el asunto que resolveremos mañana. Tiene la palabra el relator, señor Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. En Auto Rol 2935 del año 2015, requerimiento de inconstitucionalidad formulado por un grupo de diputados respecto de parte de las glosas que indican del proyecto de ley de presupuestos para el año 2016, referido al financiamiento de la educación superior bajo régimen de gratuidad. Con fecha 3 de diciembre de 2005, el Pleno del Tribunal Constitucional, tras declarar la admisibilidad del requerimiento formulado, resolvió convocar a una audiencia pública a celebrarse el día de hoy para que fueran oídas las instituciones y organizaciones que manifestaran su intención de exponer cuestiones relacionadas con el conflicto jurídico constitucional de estos autos y que así lo solicitaren por escrito. Habiéndose inscrito 19 instituciones u organizaciones, corresponde dar inicio a la audiencia. Es todo, señor presidente. Muy bien. Por la bancada de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana expone don Luis Cuello. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera decir, antes de abordar la materia de objeto de este requerimiento a nombre de la bancada de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, que nuestra bancada apoyó firmemente esta glosa de gratuidad, en el entendido que este es un primer paso para avanzar en un sistema educacional que contemple y reconozca el derecho universal al acceso a la educación. Mucho se ha hablado en estos días de discriminación y también de discriminación arbitraria. Y al respecto debemos decir con mucha fuerza que el actual sistema educacional es hoy profundamente discriminatorio y segregador, y que está fundado en la condena de la cuna, en la condena de la capacidad económica de cada familia. Por lo tanto, este primer paso, que es esta glosa de gratuidad, lo entendemos en consecuencia como un mecanismo, como un principio, como un primer paso para avanzar hacia una configuración, un diseño institucional que supere las desigualdades en materia educacional. Dicho esto, quisiera señalar que en relación a la petición principal del requerimiento, esto es, que se declare como contrario a la Constitución la glosa número 5, atendido que según los requirentes esta excede el ámbito constitucional de la Ley de Presupuestos y además que se dice que es ajena a las ideas matrices de la Ley de Presupuestos, que por lo demás contiene regulaciones sustantivas e intensas, nosotros estimamos que el fundamento de esta petición principal es débil en su contenido, toda vez que la Ley de Presupuesto lo que hace es asignar y determinar cómo se distribuyen los gastos del Estado. La glosa número 5 precisamente lo que hace es determinar que hay un monto de recursos fiscales, que son algo así como 500.000 millones de pesos, y que estos se deben asignar en base a dos tipos de criterios. Un criterio que está determinado por ciertos requisitos que deben cumplir los estudiantes, los potenciales beneficiarios de este programa o mecanismo de gratuidad, y por otra parte también criterios en relación a las instituciones que resulten elegibles. Por lo tanto, nosotros entendemos que la glosa número 5 es una norma de carácter presupuestario y no es ajena en absoluto a la práctica común en la ley de presupuesto. Hay numerosas glosas en la ley de presupuesto, en esta ley y en leyes anteriores, que contemplan asignaciones directas a instituciones, otras que remiten la determinación de los criterios a la potestad
reglamentaria del Ejecutivo y también otras glosas presupuestarias que en la misma ley de presupuestos determinan y precisan cuáles son estos requisitos para que se ejecute el presupuesto. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que en esta materia la glosa ha cumplido con creces este principio, entendido que perfectamente pudo haber sido remitido a la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Esto pudo haber sido remitido a un decreto, sin embargo, el Gobierno y el Parlamento han resuelto regular con precisión y rigurosidad cuáles son los elementos y los criterios que deben ser satisfechos para el otorgamiento de este programa de gratuidad. Por otra parte, han sostenido los requirentes que esta norma presupuestaria impone regulaciones de carácter sustantiva, regulaciones intensas. ¿A qué se refieren? A que hay ciertos requisitos respecto de las instituciones elegibles que dicen relación con el gobierno universitario, con la cantidad de matrícula que puede aumentar y también, digamos, con la relación con ciertas sociedades o personas con fines de lucro. Al respecto, nosotros hemos concluido que no hay tal regulación sustantiva, no hay modificación de leyes permanentes en este sentido. Toda vez que los requirentes han omitido, han olvidado que el acceso al programa de educación gratuita es por completo voluntario. No hay una modificación en consecuencia a los requisitos para constituir una universidad, para constituir un centro de formación técnica, y por lo tanto esa voluntariedad creemos ha sido olvidada ex profeso para sustentar una tesis, una interpretación en extremo restrictiva de la ley de presupuestos. Por otra parte, hay que precisar que la ley de presupuestos, por supuesto que desde luego que contiene un conjunto de decisiones políticas. Hay acá una cierta preferencia que se expresa en el envío de la ley y en lo que el Parlamento aprueba, y debe estar orientada por el principio de servicialidad del Estado, por el servicio, por la satisfacción del bien común, de las necesidades materiales de la persona, según la propia Constitución lo establece en su artículo primero, en las bases de la institucionalidad. Y en consecuencia acá hay una decisión política y hay una política pública, y eso no tiene nada de extraño, no tiene nada de negativo. Hay muchas políticas públicas que se determinan a través de la ley de presupuesto, y por lo tanto hay esta interpretación tan restrictiva. Creemos que no ha encontrado tampoco eco en la jurisprudencia del excelentísimo Tribunal Constitucional. De hecho, la jurisprudencia que se acompaña en el requerimiento carece de pertinencia, en tanto no guarda un punto de conexión, no es analogable lo que se expresa ahí con lo que se está regulando hoy día. Así, por ejemplo, se cita una sentencia del tribunal del año 72 que efectivamente declara inconstitucional una glosa porque lo que hace es modificar una ley permanente. Y lo que hace esta glosa no es modificar una ley permanente, sino que es establecer un programa bajo determinados criterios. En segundo término, excelentísimo tribunal, el argumento, la petición subsidiaria de los diputados requirentes en cuanto a que la distinción entre instituciones de aquellas universidades que fueron creadas con anterioridad al año 1981, que han sido reconocidas en el decreto con fuerza de ley número 4 del año 80, es discriminatoria en relación a las universidades privadas y CFT que han sido creados con posterioridad a esa fecha. Creemos que hay ciertamente una diferenciación, hay un trato diferenciado, eso es evidente. Sin embargo, debemos recordar que el principio de igualdad no es un principio absoluto, sino que debe ser aplicado respecto de personas o situaciones o sujetos que estén en iguales condiciones. Y aquí no hay iguales condiciones. Aquí existen universidades de larga data, hay una tradición también de apoyo del Estado que se fue ciertamente debilitando, y es por eso que hoy día estamos hablando de un nuevo sistema de educación superior, porque el Estado, desde luego que ha abandonado, ha dejado de lado a las universidades públicas estatales y también a las públicas no estatales. Por lo demás, estas universidades
que forman parte del Consejo Rector y que coinciden con aquellas reconocidas en el decreto con fuerza de ley número 4, han ejercido incluso potestades públicas. Se creó un sistema de admisión que era controlado y ejecutado por las universidades del Consejo de Rectores. Y en cambio las universidades privadas tienen otro estatuto jurídico. Y esto se refleja precisamente en un mecanismo de financiamiento que tampoco es mencionado por los diputados requirentes. Y estimamos que no es mencionado porque ciertamente debilita su argumento. El aporte fiscal directo se entrega solamente a las universidades que forman parte del Consejo de Rectores. Y no por eso esto debe ser estimado como discriminatorio o inconstitucional. Finalmente, excelentísimo tribunal, quisiera hacer una precisión respecto de cuáles serían los efectos. Me parece que es muy necesario cuáles serían los efectos en el improbable evento que el tribunal acoja el requerimiento. Si se acoge la petición principal, lo que ocurriría es que se elimina el requisito de que los estudiantes se matriculen en instituciones elegibles y por lo tanto la glosa presupuestaria, el mecanismo de gratuidad, quedaría sin aplicación. En segundo término, si se acoge la petición subsidiaria, que consiste en estimar como discriminatorio y arbitraria la diferencia entre ciertas instituciones, lo que pasaría no es lo que han señalado algunos requirentes, en el sentido que han difundido por los medios de comunicación, que se aumentaría la base a 500.000 estudiantes de la gratuidad. Eso es imposible, toda vez que la cantidad de recursos que el Estado ha otorgado mediante esta norma presupuestaria no aumenta. Y en consecuencia no sería suficiente para cubrir los aranceles de estos 500.000 alumnos que señalan los diputados requirentes. Y en consecuencia con eso se acaba la gratuidad. No hay mecanismo de gratuidad. Si los estudiantes tienen que pagar la mitad del arancel o 3/4 del arancel, ya no hay gratuidad. Es por esto, excelentísimo tribunal, que nosotros estimamos que el tribunal debiera desechar el requerimiento presentado por un grupo de diputados. Gracias. Bien, muchas gracias. Por la Fundación Jaime Guzmán expone don Máximo Pavés hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, Máximo Pavés, abogado, representando a la Fundación Jaime Guzmán, comparecemos a esta audiencia pública, rol 2935, sobre cuestiones de constitucionalidad asociadas al boletín 10.305 de la Ley de Presupuestos. Los procedimientos, los preceptos impugnados, no los voy a detallar en beneficio del tiempo. Me interesa así hacer un comentario general. En primer lugar, es muy importante sostener y aclarar que el requerimiento no pretende hacer un cuestionamiento constitucional respecto del concepto de gratuidad, en primer lugar. En segundo, tampoco el requerimiento busca cuestionar todos los conceptos o todos los requisitos que sean establecidos para otorgar este, comillas, beneficio, ni tampoco sus montos. Tampoco busca el requerimiento, deducido ante el tribunal, el cuestionamiento de una institución como el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Lo que busca el requerimiento en concreto es simplemente que si se va a aplicar esta fórmula, se aplique en la forma jurídica que corresponde y evitando requisitos discriminatorios. La petición principal consiste en que se ha abusado del mecanismo de la glosa presupuestaria para disponer leyes sustantivas y de fondo. En efecto, acá lo que se busca es implementar una política pública sustantiva. En primer lugar, porque es una promesa de gobierno de la actual presidenta Bachelet, legítima, por cierto. Es una decisión de gobierno y no una decisión administrativa, desde el punto de vista de la Constitución, en su artículo 24, la que busca otorgar este programa de gratuidad. En segundo lugar, porque además esta fórmula regula el contenido de derechos constitucionales, como es el caso de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, parte de la libertad, de la garantía de la libertad de enseñanza, y por otro lado el derecho a la educación. Por lo tanto, no parece ser lo más propio regular el contenido del ejercicio de un derecho constitucional en la magnitud que lo está pretendiendo el actual gobierno mediante una glosa presupuestaria. El señor abogado del Partido Comunista lo dijo. Este es el primer paso para una política que busca transformaciones profundas en el sistema de educación. Pareciera ser sensato que esas transformaciones que inciden en derechos constitucionales no sea a través de una glosa de presupuesto. Porque además, la ley de presupuesto, señor presidente, por su intermedio al excelentísimo tribunal, tiene un contenido constitucional preciso y concreto, definido a nivel legal, constitucional y a nivel jurisprudencial.
¿Por qué decimos a nivel legal? Porque efectivamente el decreto ley 1263, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, define legalmente lo que es el presupuesto del sector público. El requerimiento así lo enuncia. Y consiste en una estimación financiera de ingresos y gastos de este sector para un año dado. El Tribunal Constitucional ha correspondido esa definición legal en la sentencia 1005, estableciendo cuál es el marco constitucional de la ley de presupuesto. Y dice textual, cito, abre comillas, no es otro que aprobar el cálculo de ingresos y la autorización de gastos para el año correspondiente, cierre comillas. Por lo tanto, es una ley anual. No pareciera ser que el objetivo del Ejecutivo sea establecer una política de esta envergadura a través de una ley anual. De esta forma, la regulación que se busca establecer por glosa de presupuesto incide en el fondo del derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, apartándose de las ideas matrices de la ley de presupuestos al abordar aspectos sustantivos de la normativa educacional y porque además incide en el requisito de constitución y funcionamiento. Como corolario, quizás lo más relevante es el caso de la glosa 04, capítulo 03, programa 01, que habla respecto de la medición de logros del aprendizaje, donde pugna directamente con el artículo 37 de la Ley General de Educación. Una pugna flagrante de la glosa respecto de una norma establecida en el Congreso. En definitiva, no nos parece que el diseño de políticas, planes y programas, como lo establece el ordenamiento jurídico, sea mediante una glosa presupuestaria. Ahora bien, respecto a la petición subsidiaria al excelentísimo tribunal, establecemos y podemos ver que en la glosa 05 se detallan cuáles son los requisitos para que los estudiantes de pregrado puedan acceder a este beneficio a través de una institución elegible. Ya conocemos y el tribunal conoce cuáles son las condiciones por las cuales esta glosa distingue entre instituciones del Consejo de Rectores, decreto con fuerza de ley número 4 del 81, las universidades privadas no acogidas a este régimen y los centros de formación técnica e institutos profesionales. Alguna idea respecto de la constitucionalidad de fondo. La glosa aprobada presenta una discriminación arbitraria en contra del 63% de estudiantes pertenecientes a los 5 primeros deciles de menores ingresos, que según la encuesta CAS en 2013 y los datos del propio Ministerio de Educación, se encuentran matriculados en universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores, que no cumplirían con los requisitos que esta glosa establece. Esta discriminación, nosotros creemos, es arbitraria, porque encontrándose en igual y objetiva situación de vulnerabilidad, hay estudiantes que van a ser excluidos de acceder a este beneficio, que es un beneficio entregado en la glosa y en el diseño para los estudiantes. Porque además, los requisitos antes señalados no son las exigencias, que se le imponen a las universidades no pertenecientes al Consejo de Rectores y a los centros de formación técnica, son requisitos que no cumplen las universidades del Consejo de Rectores. Aquí está una parte medular de la arbitrariedad. Por ejemplo, en cuatro casos, las universidades Arturo Prat, de Los Lagos, la Tecnológica Metropolitana y la Católica de Temuco no tienen 4 años de acreditación. De la misma manera, ¿cuál es el fundamento razonable de exigir a una institución privada fuera del Consejo de Rectores que no pueda tener instituciones con fines de lucro relacionadas cuando todas o prácticamente todas las universidades del Consejo de Rectores sí las tienen, para efectos de la gratuidad? ¿Para qué decir el tema de los estatutos? El mismo Ejecutivo retiró hace poco tiempo atrás de un proyecto de ley la posibilidad de que 2 universidades modificaran sus estatutos para poder incluir la posibilidad de lo que se llama corrientemente la participación estudiantil en las universidades. Pero además, la discriminación que plantea esta glosa no solamente apunta a la división de instituciones de educación superior, sino que además discrimina entre estudiantes de igual vulnerabilidad. Y eso es lo que a nosotros nos parece decisivo a la hora de que el tribunal pueda determinar las luces para definir este requerimiento. Se podría citar, y así se ha hecho por los medios de comunicación, que hay ciertas discriminaciones toleradas por el ordenamiento jurídico hacia distintas universidades. El caso más flagrante es el conocido Fondo Solidario, que se entrega solamente a determinadas universidades. Pues bien, aquí solamente 3 comentarios para que el tribunal lo tenga a la vista. En primer lugar, las normas que regulan el sistema de Fondo Solidario no pasaron por un control preventivo de constitucionalidad, no le corresponde.
Por lo tanto, mal puede decirse que haya sido el tribunal el que le haya declarado constitucional. En segundo lugar, no ha sido aún examinado en sede de inaplicabilidad. No porque una norma no haya sido examinada en sede de inaplicabilidad, con posterioridad de su entrada en vigencia, se puede decir que es constitucional. Solamente hay una presunción de constitucionalidad. Y en tercer lugar, las normas inconstitucionales no se transforman en constitucionales por el traspaso del tiempo. Por lo tanto, no porque exista una discriminación arbitraria en el ordenamiento jurídico, esa discriminación va a significar una presunción ex profeso de constitucionalidad de una norma. Por lo tanto, nosotros creemos que la glosa presupuestaria vulnera los artículos 1, inciso 5, 19, número 2 y 19, número 3 de la Constitución, tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, respecto a la igualdad de la ley, y cierro mi intervención señalando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de igualdad. Y cito, abro comillas, que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. Nosotros creemos, por tanto, que en la petición subsidiaria es muy difícil sostener el argumento de que estamos frente a un estándar de razonabilidad que permita considerar a esta desigualdad una desigualdad injusta. Es por lo anterior, y a través de la institución que represento, es que solicitamos que el excelentísimo tribunal acoja el requerimiento en su parte principal y ante el evento en que no la recoja, que no la acoja, acoger la petición subsidiaria y declarar inconstitucional las partes de las glosas que pugnan, tanto en la forma como en el fondo, con nuestra Carta Fundamental. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la Corporación de Universidades Privadas, por una parte, y por la Universidad SEC, por la otra, expone su planteamiento en el Hernando Banwich. Él va a sumar los dos tiempos, por lo tanto va a exponer por 20 minutos. Tiene la palabra. Señora ministra, señores ministros, agradecemos la posibilidad que el Tribunal Constitucional otorga a los interesados en un problema constitucional de magnitud para hacer valer sus observaciones ante este alto tribunal. Agradecemos también al órgano legitimado que ha promovido esta acción, un grupo de diputados cuyo signo de identificación política de sobra conocido no compartimos. La corporación privada, o la corporación de universidades privadas, mejor dicho, asocia aproximadamente a 16 o 17 establecimientos de este carácter. Algunos de mucha antigüedad, pioneros en la misma. Convoca aproximadamente a un 23% de todos los alumnos universitarios de este país. Más del 80% de sus alumnos provienen de escuelas públicas municipalizadas o de colegios subvencionados. Quienes pertenecen a la pequeña o mediana burguesía, definitivamente, salvo excepciones, no están en estas universidades. En ellas se encuentran representantes de sectores medios bajos y pobres, lo que eufemísticamente se denomina hoy grupos vulnerables. Tiene interés
en esta causa por razones económicas, por razones filosóficas y por razones corporativas que engloban todas las anteriores. Se siente afectada por alguna de las disposiciones que se impugnan en cuanto fijan requisitos o condiciones para acceder a la gratuidad que entiende no le son aplicables teniendo tanto o mayor derecho que otras instituciones provenientes del sector público que sí tienen derecho a las mismas. Desde luego, requisitos tales como no contar en sus órganos asociados, directivos, con empresas relacionadas, no contar en sus órganos directivos con la participación de estudiantes o funcionarios y exigirse una mayor acreditación. Por la sencilla razón de que algunos de estos requisitos no son cumplidos por ninguna o casi todas las universidades del sector público, y algunas que podrían mirar a la excelencia académica son cumplidas solo por algunas, básicamente las tradicionales. En concreto, las universidades que represento y otras que no están representadas, que son privadas, tienen un porcentaje de acreditación de 4 años superior, desde luego, a varias de las instituciones públicas. La crisis que a veces ha agobiado este sistema y del cual han dado testimonio virtualmente sucesos escandalosos, ha afectado al sector privado educacional, pero también al público. Universidad del Mar, Universidad Técnica Metropolitana. Cito los casos más espectaculares o de mayor connotación pública. Estas universidades se encuentran en un punto intermedio. Su alumnado socialmente no proviene de la oligarquía ni de la alta burguesía, de sectores medios bajos y de pobres. Insisto en eso, lo que desde ya la coloca en una posición existencial distinta al de las instituciones privadas que sí expresan socialmente esos conceptos o esos intereses. Políticamente también, me atrevo a decirle, se encuentran en una posición intermedia. Ni son corporativamente partidarias del gobierno, ni son portadores de ideas de la oposición. Aún más, son las más interesadas en que la gratuidad como principio tenga vigencia en nuestro país. Una gratuidad concebida y aplicada así de otra manera y que beneficie primordialmente a los más postergados, que son los que más lo requieren. Pero no voy a abundar en ese punto, porque hay diferencias, evidentemente, de trato, pero la arbitrariedad que la pueda
connotar. La razonabilidad de la intervención legislativa la ponderará vuestra señoría excelentísima después de la vista de la causa, a donde se expongan con más profundidad argumentos de distinta naturaleza. Y porque tampoco nos interesa comprometernos en ese debate profundamente cruzado finalmente por las pasiones políticas, y donde la apreciación del mérito en conjunción con la razonabilidad de las medidas sitúa el problema en un carácter muy complejo. Por ello, vamos a insistir o a concentrarnos en el otro punto, el que tiene que ver con la forma. Y vaya que es importante la forma, excelentísimo tribunal, en la democracia y en el Estado de Derecho. Las reglas no son vacuas, las reglas tienen contenidos. A distintos contenidos corresponden diversas formas. Se está legislando a través de una glosa. Hasta el momento no he visto que nadie se detenga a recordar que es una glosa. Entre paréntesis, los máximos exponentes de la glosa fueron los glosadores. Como vuestra señoría excelentísima bien sabe, por su cultura jurídica, los glosadores eran simples comentaristas en el medievo del derecho romano. Acotaban, repetían, resumían, comentaban, no creaban. Así nos lo enseñaron en la historia del derecho, que es una de las pocas historias que no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. ¿Qué es una glosa? Según el diccionario, es una explicación que se pone al margen como aclaración de un texto escrito. Nota o reparo que se pone en las cuentas. Nota o reparo que se pone en las cuentas, explicación que se pone al margen como aclaración de un texto escrito. Literariamente, sobre todo en el periodismo, las glosas son apuntes, viñetas, comentarios cortos con la aspiración de ingenio. El máximo exponente que tuvimos acá fue Julio Martínez. Era un glosador. Ahora bien, porque los fenómenos jurídicos, aunque consistan en la comparación abstracta de normas, hay que aterrizarlos a los hechos. ¿Qué es una ley de presupuesto? No sé si alguien la ha visto alguna vez. Yo tengo un viejo ejemplar, digamos, de no sé qué año, es como de 1000 páginas, 800 páginas. Ahora deben ser mayores. Es tanto que ni siquiera se publica íntegramente. Que trata de lo divino y de lo humano, donde se tocan miles de problemas sociales, económicos del país. Esa es una ley de presupuesto que se compagina de cierta manera, terminando en glosas. Aquí, por ejemplo, hay una glosa
que se impugna. La letra E del párrafo 2 y los párrafos 3, 4, 5, 6, 8 de la glosa 5 de la partida 09, capítulo 01, programa 30. Programa, ¿eh? El programa siempre es algo transitorio, no es permanente. O sea, los programas de los partidos políticos son transitorios. Relativa a la asignación 201 del ítem 03 del subtítulo 24 sobre financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior. Bueno, en cuanto a título, es formalmente una glosa, y en cuanto consulte una suma determinada, se ajusta a la ley de presupuesto. Pero eso es una norma jurídica, es una ley. Por favor, ¿cómo va a ser eso una ley? Si ya lo aprendimos en el Código Civil. ¿Ah? Es la manifestación de la voluntad soberana, que es la forma prescrita con la Constitución, manda, prohíbe, permite, general, etcétera. ¿Para qué vamos a repetir cosas que tratábamos de aprender en Introducción al Derecho? ¿No? Todas las normas legales son iguales. No, señoras ministras, señores ministros. Aquí, parafraseando lo que se han convertido ya en el lugar común de rebelión en la granja, todas las leyes son iguales, pero unas son más iguales que otras. No son iguales. No son iguales las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes comunes. No son iguales. No solo porque requieren un quórum distinto, sino porque se refieren a distintos contenidos que están precisamente determinados por la Constitución. Se entiende que es una norma interpretativa de la Constitución. Las leyes orgánicas son las que la Constitución dice temáticamente que son, así lo son, y las de quórum calificado también. Y las leyes comunes son el resto. O sea, no todas son iguales. Los decretos con fuerza de ley son leyes también, en sentido amplio. Son normas legales, con la misma fuerza y eficacia, e incluso estructura, idénticas exigencias. Se pueden requerir también de inconstitucionalidad. Bueno, tienen límites, deben dictarse dentro de un año. Qué curiosa, ¿eh? La coincidencia del año, ¿no?, con los años presupuestarios. No pueden afectar garantías constitucionales, no deben entrometerse en el funcionamiento de los otros poderes públicos, etcétera, etcétera. O sea, los DFL son leyes, pero no son iguales a la otra. Las leyes comunes. ¿Cuáles son las leyes comunes? Como rasgo esencial, las que fijan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Y todavía en la especie, particularizadamente, aquellas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en lo especial, en lo relacionado con la administración financiera o presupuestaria del Estado. O sea, la ley común es la que regula la administración financiera o presupuestaria del Estado. Y la administración financiera o presupuestaria del Estado no es lo mismo que el presupuesto de la nación. Es otra cosa.
no tengo tiempo para ahondar en algo que es obvio. Y la ley de presupuesto, ¿qué es lo que es? Sometida a reglas especiales, que impiden todo debate, que no son aprobadas ni rechazadas, sus normas, solo por el silencio tácito se entiende aprobada, después de transcurrir 2 meses, donde no hay intercambio de opinión, salvo las negociaciones parlamentarias de último momento, que las bambalinas se produzcan, y que el gran momento de deliberación y de negociación es intragobierno, en todos los gobiernos. Bien se sabe que uno de los zares de la administración es el director de presupuesto. A él concurren prosternados todos los ministros a conseguir platita para sus grandes proyectos. Y él reparte. ¿Ya? Y ahí se negocia. Llegan también los diputados, normalmente de gobierno, algunos más avispados de oposición, a sacar algo, unas platitas para un puente, una comisaría, etcétera, etcétera. Esa es la única negociación que hay. No digamos que es la negociación propia de la deliberación parlamentaria. Bueno, entonces el sistema, la regulación que tiene la ley de presupuesto no tiene nada que ver con otra ley. Y eso me parece obvio. Y finalmente, la ley de presupuesto solo puede dirigirse, como lo dijo el primer tribunal constitucional el año 72, en la sentencia ROL 1, que tratándose de una ley específica, la idea matriz aparece precisado por su esencia en el texto mismo constitucional. Es el propio texto constitucional el que determina cuál es la idea matriz o fundamental de la ley de presupuesto. Y tal idea nosotros, que es un cálculo estimativo de entradas y una fijación del monto de gastos. Todo lo que se excede, se aparte o exceda de la precisión anterior, violenta la Constitución. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a continuación, mientras los acomodan, don Enrique Aldunate por la bancada de diputados del Partido Socialista de Chile. Sí. Don Fernando Monte y don Álvaro Elizalde. Sí. Ahí. Sí. Entonces, por la bancada de diputados del Partido Socialista de Chile, Enrique Aldunate. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación de la bancada de diputados del Partido Socialista y desde ya queremos formular algunas observaciones respecto a la materia que este excelentísimo tribunal debe resolver en algún tiempo más. Señor presidente, excelentísimo tribunal, en el año 1961, Hans Kelsen, de un modo exasperado, le responde a Herbert Hart la pregunta que este último le formulaba en un debate universitario. ¿Qué es una norma?, le preguntaba Hart a Kelsen. Y Kelsen, un tanto molesto, le dice: una norma es una norma. Esto advierte desde ya la evidente dificultad que subyace sobre el concepto de las normas. Y que es un problema que acá se ha ventilado. Se ha discutido la naturaleza de la ley de presupuesto. ¿Y cuál es la herramienta conceptual que este excelentísimo tribunal debe recurrir para despejar este problema? Pues debemos recurrir a la fuente que todos hemos bebido, la teoría de las normas. Y acá subyace la esencia del problema.
¿Qué es una norma jurídica? ¿Quién es el destinatario de la norma jurídica? Y como señalaré más adelante, ¿quién es el destinatario de la norma que se impugna a propósito de esta eventual discriminación? Esos problemas se resuelven por la teoría de las normas. Y en un primer nivel de análisis se dice, mire, acabamos de escucharlo, las glosas no son normas jurídicas. Y hacemos una reminiscencia a la historia del derecho, a los glosadores, también existieron los posglosadores. Y en ese sentido, excelentísimo tribunal, la reciente monografía, la más completa que se ha dictado hasta el momento, el profesor Julio Palavicini, en su Derecho Público Financiero, editado en mayo de este año, por Legal Publishing y Thomson Reuters, señala a propósito de las glosas. Cito textual, señor presidente, si usted lo autoriza. En el acápite relativo a la aprobación de la ley de presupuestos, explicamos que las glosas no están definidas ni en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el Decreto de Ley 263, ni en el clasificador presupuestario. No obstante lo cual, dice el profesor Palavicini, son parte integrante de la misma, razón por la cual tienen rango de ley. Y cito un dictamen, el número 2445/02, página 387 de la obra que he citado. Entonces, ¿podemos discutir que no tengan el carácter de norma jurídica, que no sean integrantes de una norma jurídica, que ha sido dictado en la forma y en el procedimiento que ha fijado el constituyente en este caso? Porque cuando hablamos de especialidad, hablamos de una especialidad en cuanto al procedimiento. Porque el artículo 67 es bastante claro, dice cómo se tramita. Y el decreto de ley 263 hace un desarrollo de esas mismas reglas de orden procesal, constitucional, de formación de esta ley especial. Pero también se dice, honestidad intelectual obliga, que tiene un carácter especial en cuanto a su naturaleza intrínseca, que el mismo profesor Palavicini explica en este tratado que he citado. Entonces, claro, tenemos que efectivamente en la teoría de la norma jurídica podemos distinguir entre normas generales y normas especiales. Y esta norma presupuestaria tiene un carácter especial en cuanto a su contenido, su naturaleza jurídica, por cuanto fija ciertos criterios de asignación del presupuesto, se atañe o se rige por ciertas normas básicas o esenciales en cuanto a la naturaleza de sus contenidos, ya sea el contenido de las partidas, capítulos, programas, subtítulos, ítems, asignaciones. Es decir, se clasifican en forma a la naturaleza del contenido de sus disposiciones. Pero este mismo tribunal, excelentísimo, ya ha tenido ocasión de referirse a este tema y ha zanjado esta discusión en relación a la especialidad, como se desprende el considerando 26º de la sentencia ROL 1867 del año 2010. En esa sentencia, este excelentísimo tribunal ha zanjado esta discusión. No le cabe duda que las glosas son normas jurídicas, que esta norma jurídica, que es la ley de presupuesto, se rige bajo un criterio de especialidad, y un criterio de especialidad fundamentalmente procesal, que es el que señala el artículo 67 de la Constitución Política. Entonces, queremos hacer un conflicto artificial sobre una opción sistemática o arquitectónica de la forma en que se dictan las normas, donde no existe. La ley de presupuestos que se impugna ha sido dictada conforme a lo que establece el precepto constitucional. En consecuencia, el carácter de norma jurídica y el respeto al procedimiento que fija el constituyente respecto a la forma en que se dicta esa ley se ha cumplido a cabalidad, excelentísimas señores y excelentísimas señoras. Por lo tanto, no avisoramos de qué manera se puede sostener que esta glosa no sea una norma jurídica y que esta glosa no haya cumplido el procedimiento que fija la Carta Fundamental. Porque si hay alguna discrepancia en relación a los eventuales contenidos que pueda tener esta ley, eso es una discusión propia del Decreto de Ley 263. Y ahí este tribunal tiene reiterada jurisprudencia acerca de que los debates legales y reglamentarios no son problemas de constitucionalidad. Entonces, sobre esa base debemos resolver. Un segundo punto no menor es el que dice relación con la eventual inconstitucionalidad que tendría la regla contenida en esta glosa impugnada. Porque no cabe duda que es una regla. No es un principio, no hay nada que ponderar. Vuestra Excelencia ya ha hecho suyo los razonamientos del profesor Robel Alexi en el considerando 93 de la sentencia ROL 1710 a propósito de la impugnación de las normas de la ley de ISAPRE, en que se declaró la inconstitucionalidad de la discriminación por edad y por sexo en la tabla de factores contenida en los planes de salud. Y precisamente este tribunal, en sus notables razonamientos, estableció
precisamente que el criterio en relación a establecer cuándo estamos en presencia de una distinción arbitraria está vinculada a esa noción de igualdad que emana de lo que es este ámbito de relación de todos en algo. Y cuando se hace una distinción en base a cualidades adscritas del sujeto, en los cuales no hay posibilidad de una realización voluntaria, es cuando se configura la inconstitucionalidad. Pero vámonos a la regla. ¿Qué es lo que dice la regla de la glosa? Y vinculémoslos con la teoría de las normas. ¿Quién es el destinatario de la glosa que establece los criterios de elegibilidad? ¿Vuestras excelencias? No. ¿Yo? Tampoco. ¿Quién debe cumplir los requisitos de elegibilidad que establece esta norma jurídica? Las instituciones. Entonces, en cuanto a teoría de las normas, ¿quién es el que resulta jurídicamente obligado? Se nos ha querido decir que los estudiantes más vulnerables. Qué bueno que se toque ese tema. Veamos la situación actual. ¿Existe acceso universal de los estudiantes a la educación? ¿En qué condiciones acceden a la educación? Deben pagar una matrícula. Deben pagar un arancel. Si no pueden pagar el arancel, deben recurrir al CAE, al crédito con aval del Estado. Poder optar a las becas. Entonces, cuando interpretamos esta norma, debemos afincarla a qué norma, a la libertad para ejercer cualquier actividad económica, o debemos vincularla al derecho a la educación. La palabra gratuidad no es ajeno al 19, número 10, vuestra excelencia. Aparecen dos incisos. Y existe notable jurisprudencia acerca del desarrollo progresivo, que es la obligación del Estado en relación a esta materia. Entonces resulta bien relevante la forma en que se interpreta este precepto de vuestra excelencia. La distinción arbitraria. El profesor Sea, ex miembro de este tribunal, prolífico autor, en su obra, página 140, tomo 2, Ediciones Universidad Católica, ha dicho que siempre por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común. La garantía de igualdad ante la ley no es obstáculo para que los grupos o entidades se rijan por normas legales que establezcan diferencias entre sus componentes según con el rol que les corresponde desempeñar en ellas. Cita una jurisprudencia. Y en ese contexto, entonces, la glosa, la norma impugnada, ¿incurre en esta arbitrariedad, en esta irracionalidad? Establece requisitos voluntarios que se deben cumplir. Pero veamos el contexto macrosocial. Algunas universidades que me han antecedido en la palabra, representadas por mi distinguido colega, la Universidad SEC, formalizada por responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué razón? RIT 4799, octavo juzgado de garantía. Formalizada por responsabilidad penal del ente, por sobornar a un miembro de la comisión acreditadora. La memoria es frágil. Entonces, el Estado legítimamente puede establecer requisitos para establecer de qué manera se van a asignar los fondos públicos, cuáles van a ser los requisitos para elegir esas instituciones, y no es una sola universidad, hay 3. Y el controlador huyó del país. Esa es la realidad, vuestra excelencia, y sobre esa base solicito que se tengan presentes las argumentaciones que aquí se han ventilado. Muy bien, muchas gracias. Por la Universidad Alberto Hurtado expone su rector Fernando Montes. Tiene la palabra. Excelencias, yo voy a hablar como un simple ciudadano chileno. No soy jurista, soy sociólogo, he estudiado filosofía, lo que es la epiqueia, pero quisiera exponer ciertas experiencias. Soy educador y dirijo una universidad que probablemente no es la más inclusiva, pero es la más integradora del país. Vale decir, prácticamente se reproduce en ella la distribución social de este país. Y yo debo decir que este hecho me tiene perplejo, y hay cosas que yo diría ojalá que impugnen la glosa, y por otra diría ojalá que de ninguna manera impugnen la glosa. Así que quiero hablar con mucha honestidad. Yo
debo decir que yo hubiera deseado de todo corazón que se hubiera marchado en este tema por otro camino. Primero, normas claras para todos, universales, porque hoy día no hay eso, como lo diré enseguida. Enseguida, una institucionalidad que verdaderamente garantice que se cumplen esas normas. Tercero, verdaderamente asegurar la calidad. Y por último, discutir el tema del financiamiento. Creo que hemos invertido las cosas. A mí me parece que era claro que el gobierno actual se daba cuenta que esto había que hacer una ley seria, por algo está preparando la ley, porque finalmente no se resuelve con parches. Pero verdaderamente quiero, perdone que yo diga mi experiencia, este tema me duele en el alma y agradezco a la vez que hoy día se trate aquí. Yo he hablado con 2 presidentes de este consejo diciéndole, veo atroz el problema de la injusticia año tras año en las glosas que yo me ha tocado conocer. He hablado con diputados, he hablado con senadores, les he entregado cifras y unánimemente han reconocido en cierta manera que hay una injusticia heredada existente. Y eso para mí me deja, me provoca angustia, porque veo que después se aprobaban las glosas un año tras otro año y literalmente se puede decir entonces que se cumplía aquello de no se oye padre. O sea, no me oían simplemente. ¿Por qué digo esto? Porque la existencia misma del CRUCH hoy día, institucionalizado por el gobierno militar, el CRUCH era una institución abierta hasta el año 80. Todas las universidades que se creaban fueron entrando, como la Universidad Austral y la Universidad del Norte, y se cerró. Y se constituyó en un cuerpo prácticamente cerrado que genera estructuralmente un tremendo problema. Pongo algunas cifras, por favor. El Estado le entrega a las 25 universidades del CRUCH, en circunstancias que las que no están en el CRUCH son 36, donde está menos del 50% de los estudiantes, donde está la minoría de los pobres, la mayoría de los pobres no están ahí, entrega en aportes directos, sea bajo la forma del AFD, aporte fiscal directo, sea en forma de aportes para la investigación o aportes especiales, entrega 372 mil millones contra 17 mil millones a las universidades donde están los más pobres y donde hay mayoría. Pero lo que es más grave, porque hoy día se dice convirtamos en becas. Hoy el sistema de becas es de una iniquidad brutal. Se entregan 321 mil millones en becas al CRUCH contra 95 a universidades donde están los más pobres y donde hay más alumnos. Entonces, si dejamos nuevamente las becas y no se redistribuye, es seguir con la iniquidad. Esto creo que es muy importante. El total de apoyos del Estado a las universidades del CRUCH es de 700 mil millones contra 107, es decir, 7 veces más. Y lo que también me provoca a mí angustia, a veces se dice a las pobres universidades del Estado abandonadas. Yo pido que se comparen cifras con cifras. La Universidad de Talca, que tiene apenas 2 o 3 mil estudiantes, mil más que nosotros, tiene un presupuesto de 89 mil millones contra 24 mil millones que tiene la Universidad Alberto Hurtado. Y tenemos muy buena acreditación y mucha integración. Y tenemos acreditación en las 5 ramas, es decir, también en investigación. Entonces, esto a mí me parece vergonzoso que habiéndolo hablado con diputados, con gente especializada, yo he suplicado qué se hace para cambiar esta injusticia basal. Y no se oye padre, y esto sigue. Y por eso que yo encuentro tan delicado, lamento que esto no se haya puesto antes, y en cierta manera, y aquí es donde yo me encuentro perplejo, porque yo digo, mira, si no sale, yo como institución tengo menos problemas, pero si sale esta glosa, si se aprueba, los más pobres de mi universidad van a tener una oportunidad.
Y lo más de fondo, yo estoy seguro que si esto se aprueba, va a provocar verdaderamente la urgencia para que el año 2016 se apruebe la ley, que es lo que yo quiero. Yo quiero que haya ley, no puede seguir en glosa, pero solo va a producirse este apuro si hoy día entra la glosa. Y yo eso es lo que siento, lo siento con cierta angustia, porque probablemente nosotros vamos a quedar con un déficit brutal. Somos una de las 3 universidades que se acogerían al sistema si aceptamos, pero con un costo brutal. Sin embargo, yo no quiero hablar por la Universidad Alberto Hurtado, quiero hablar por los más pobres. Esto urge cambiarlo en su raíz. No basta una ley, hay un asunto. A mí me duele mucho que la nueva ley, lo que hemos hablado, lo que he visto del proyecto, se propone de un nuevo referente de rectores dejando en pie el CRUCH. El CRUCH tiene que seguir, es necesario, fundamental, pero obviamente modificado como era al comienzo. Una institución donde estemos todos bajo las condiciones de calidad, eso sí. Entonces, en resumen, yo siento que está la posibilidad dolorosa y difícil de abrir la puerta. Que los veo, lamento que sea de esta manera y no con una ley oportunamente hecha. Pero si no, va a seguir igual. Y se va a prolongar hasta el 17 y 18, vamos a seguir discutiendo. Esto provoca la urgencia que los más pobres, el 50% de los más pobres puedan tengan verdaderamente acceso. Espero, y con eso termino, que el conjunto, el gobierno tenga en cuenta que aún antes que nosotros los universitarios hay que tener en cuenta a los más débiles, los niños, que es donde se produce y se genera primero la desigualdad. Yo quisiera que esta discusión la estuviéramos poniendo en primer lugar, ¿por qué no va más plata a la educación parvularia, básica y media? Porque es ahí donde se genera el problema que estamos tratando de resolver. Como eso no se ha hecho, en fin, ya hay esta posibilidad, por lo menos que el 50% de los más pobres tengan ley, y yo tengo convencido que si no damos este paso, esto va a quedar para las calendas griegas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por la Fundación Instituto Igualdad expone don Álvaro Elizalde. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores ministros del excelentísimo Tribunal Constitucional. El Instituto de Igualdad que presido es una corporación privada sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile y difundir las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico, bienestar, integración y cohesión social. Por cierto, con pleno respeto a la pluralidad y la libertad. Y es en el cumplimiento de estos objetivos que el día de hoy exponemos ante este excelentísimo tribunal respecto al conflicto jurídico constitucional suscitado por el requerimiento presentado por un grupo de diputados de la oposición en relación a la glosa de gratuidad para la educación superior contenida en la Ley de Presupuestos para el año 2016. La iniciativa cuya constitucionalidad se impugna constituye uno de los pilares fundamentales de la reforma educacional impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que responde a una convicción muy profunda. La educación debe dejar de ser un bien de consumo que se transa en un mercado regulado para transformarse en un derecho social, y que se enmarca dentro de los compromisos internacionales suscritos por Chile, compromisos vinculantes, esto es, que tienen efecto jurídico, como lo establece, por ejemplo, la letra C del numeral 2 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala, por cierto, que los Estados partes reconocen el derecho a la educación y que en el caso de la educación superior, de la enseñanza superior, debe hacerse accesible a todos por la implantación progresiva, esta palabra es muy clave, progresiva de la enseñanza gratuita. En este marco, la Ley de Presupuestos para el próximo año constituye un paso fundamental en esta progresividad hacia una gratuidad universal y responde a una sentida demanda ciudadana. Ustedes conocen los fundamentos esgrimidos por los requirentes, pero al respecto debo señalar, en primer lugar, que la glosa de gratuidad no adolece de vicio de inconstitucionalidad y por tanto su impugnación debe ser desechada. En primer lugar, la administración financiera y presupuestaria del Estado es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
el gobierno, conforme a su compromiso con la gratuidad, ha resuelto dar este paso importante. No obstante, los recursos que dispone son limitados, más aún en el contexto económico internacional. Por tanto, lo que corresponde hacer es un uso racional y responsable de estos recursos limitados. Por ello, el gobierno insistió, en primer lugar, en que este es un primer paso para iniciar el proceso de gratuidad de la enseñanza superior y, en segundo lugar, para hacerse cargo de una necesidad social que afecta a muchas familias chilenas y, por tanto, no postergar sus beneficios. Por cierto, que desde el punto de vista político es debatible el instrumento utilizado, pero la pregunta es si es constitucional o no. Y la respuesta es categórica: no es inconstitucional la ley de presupuesto. Esto no es extraño, no constituye una anomalía, ni mucho menos una práctica aislada. La ley de presupuesto es uno de los principales instrumentos para la implementación de políticas públicas. Y por el contrario, son muchos los ejemplos en que se han implementado políticas sociales a través de este procedimiento. Esto es, se establece en un primer año un programa a través de la ley de presupuesto y una vez testeado y validado, se regula de forma permanente mediante una ley especialmente tramitada y aprobada al efecto. Podría citar muchos ejemplos, cito uno: el ingreso ético familiar implementado durante la anterior administración. Por tanto, no existe norma que prohíba esta práctica. La ley de presupuesto regula, ustedes saben bien, la estimación de ingresos y autoriza los gastos del Estado en un año calendario. Es de toda lógica establecer requisitos para que este gasto público se realice con la finalidad establecida por el legislador. Es decir, que se establezca la forma en que se realiza ese gasto y para qué se realiza este gasto. Y no debe desconocerse, por cierto, la naturaleza progresiva a la cual ya he hecho referencia y la posibilidad del Estado de ir satisfaciendo paulatinamente necesidades sociales y aumentando la cobertura, que constituye por lo demás el compromiso del gobierno. Toda transferencia de recursos públicos a privados debe responder a un elemento teológico, es decir, un interés público que lo justifica. Para resguardar ese interés público, el Estado regula y establece requisitos. Y la glosa de gratuidad establece 3 tipos de instituciones que pueden acceder en esta primera etapa a la gratuidad. Las instituciones que forman parte del CRUCH, las universidades privadas que no forman parte del CRUCH y los centros de formación técnica e institutos profesionales. Y en estos últimos 2 casos establece requisitos específicos. Esta distinción no es una distinción arbitraria, porque corresponde a instituciones en distintas situaciones. Respecto al CRUCH, es preciso no olvidar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce desde hace décadas un estatuto especial para estas instituciones. Estatuto creado por ley que la distingue con reglas especiales. Las universidades pertenecientes al CRUCH se someten a un estatuto diverso, de mayor control y regulación que las universidades privadas de reciente creación. Y en el caso de las universidades públicas, este estatuto es incluso más estricto y exigente. Además, tienen acceso a aportes diferenciados y al crédito solidario. Por razones de tradición, fortaleza institucional, promoción de la calidad, buen uso de recursos públicos que no son desviados a otras finalidades. Y que por lo demás nunca ha sido cuestionado su constitucionalidad. Declarar la inconstitucionalidad de esta distinción implicaría declarar implícitamente la inconstitucionalidad de toda la normativa vigente, reitero, desde hace décadas, previas al inicio de la transición democrática. Ahora, lo que la oposición o sectores de la oposición pretenden presentar como una restricción a los beneficios es lo contrario. El gobierno perfectamente podría haber hecho aplicable esta normativa solo a las universidades públicas o solo a las universidades del CRUCH. Pero en su esfuerzo por incorporar un número mayor de beneficiarios, entendiendo que hay recursos limitados para el Estado, entonces establece estos requisitos. Y estos requisitos son de todo racionales, de todo razonable, de toda lógica. Primero, un tiempo mínimo de acreditación. ¿Qué se busca con ello? Algo muy simple, que sean instituciones que entreguen educación de un estándar de calidad mínimo. En segundo lugar, en el caso de las universidades, que no contar con la participación en calidad de miembros asociados y beneficiarios de la respectiva corporación o fundación según corresponde a personas jurídicas de derecho privado, que no esté constituida por personas jurídicas, esto es importante, sin fines de lucro. Esto es muy simple, es evitar que los fondos públicos sean desviados a una finalidad distinta y por tanto se concentren en lo que corresponde, garantizar la calidad. Es nuevamente un requisito establecido que tiene por objeto la calidad. Y en tercer lugar, promover la participación. El principio de participación como un principio básico que ha sido valorado en reiteradas oportunidades por el propio Tribunal Constitucional. Y en el caso de los centros de formación técnica se establece que no tengan fin de lucro, por una razón muy simple, porque su estatuto jurídico hoy día permite que tengan lucro y por tanto se establece que solo serán beneficiarios aquellos
que no tengan este fin de lucro, precisamente, reitero, para que todos los recursos públicos se destinen a garantizar calidad educativa. Ahora, esta decisión no es arbitraria y responde, como digo, a lo que establecen nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, no tiene sentido acoger la impugnación de su constitucionalidad. Ahora, los precedentes que se pueden establecer, es importante tenerlos presentes. Acoger el argumento que en esta materia no puede ser regulada por ley de presupuesto constituiría un precedente negativo para el futuro de las políticas públicas, restando significado e importancia a este importante instrumento, reitero, que ha sido utilizado por prácticamente todos los gobiernos democráticos, sin excepción alguna. En segundo lugar, las decisiones de política pública no se realizan en abstracto, se realizan sobre la realidad. Y hay un sentido de urgencia, que es satisfacer esta necesidad, avanzando en gratuidad. Por tanto, alguien podrá cuestionar el instrumento utilizado, pero utilizar un instrumento distinto significaría postergar por un año la aplicación de la gratuidad. ¿Vamos a hacer que las familias chilenas sigan esperando? Y en tercer lugar, la ley de presupuesto obviamente puede establecer criterios y requisitos para el gasto público. Lo contrario significaría el absurdo que el Estado, al establecer un gasto nuevo, no pueda regular la forma en la cual se realiza. Y por tanto, no puede velar porque efectivamente ese gasto responda a una finalidad y a un interés público. Por todo lo anterior, nos parece que debe ser desechado la impugnación presentada por un grupo de parlamentarios de la oposición y no modificar la norma aprobada, que por lo demás tengo entendido que está publicada y para efectos que entre en vigencia este sistema, que va a beneficiar a un número significativo de familias chilenas y que, lo más importante, constituye el primer paso del compromiso gubernamental de avanzar hacia una gratuidad universal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que se informó al principio, vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación deberían exponer don Luis Navarrete, don Ricardo Paredes, don Miguel Ángel Fernández, don Ignacio Covarrubias, don Aldo Valle, don Raúl Figueroa por las instituciones respectivas que ellos representan.